que afirme el modelo de nación dentro de un encuadre geoestratégico regional, que afirme el poder subsidiario del Estado, con conducción, coordinación, con crédito, garantizando equilibrio y clara idea de lo que el país necesita, tanto de sus habitantes como de sus empresarios, reconociendo ese espíritu y colaborando con el mismo en la gestación de proyectos de larga maduración. La unión entre el poder político y el poder económico lleva necesariamente, señor presidente, a la búsqueda de calidad legislativa para que la seguridad jurídica actúe entre gobernantes y gobernados en forma similar, satisfaciendo de esta forma las condiciones de la nueva Constitución para una sociedad que pretende ser organizada. Señor presidente, voy a concluir la parte de tiempo de mi alocución para luego ceder la palabra a mi compañero de bancada, el convencional del campo, y no quisiera olvidarme de que hoy nuevamente está instalado el debate de librecambistas y proteccionistas en esta asamblea. Y lo digo, señor presidente, porque paradójicamente, igual que en 1890, tenemos ley de convertibilidad. Pero yo creo que si Carlos Pellegrini resucitara, se muere de nuevo. Nada más diferente, señor presidente, a lo que planteaba Carlos Pellegrini que esta ley de convertibilidad. Hoy nuevamente el puerto de Buenos Aires está presente. Ese puerto que niega la historicidad de los problemas, señor presidente. Hoy nuevamente, señor presidente, está acá el debate entre exportar materia prima como lo estamos haciendo ahora, o exportar mano de obra, valor agregado, verdadera producción, señor presidente. Verdaderamente, lo que hoy nos está faltando. Hoy nos hemos convertido en exportadores de algo que ningún país exporta. Exportamos salarios porque pagamos la baja de la desocupación, como agradeció el presidente Clinton, de los 40.000 nuevos puestos de trabajo que se generaron gracias a esa balanza deficitaria que hoy se nos dice en el primer semestre son 2.600 millones de dólares, señor presidente. No queremos extendernos. Tenemos voluntad de crecer. Y nosotros, el Modín, estamos dispuestos a crecer. No para transferir, sino para que quede. En el 50 nos proponían, señor presidente, comer pan negro y vivíamos en un capitalismo que acumulaba. Hoy, en los 90, nos piden comer pan negro, señor presidente, y vivimos en un capitalismo sin capitales ni mercado y encima transferimos. Muchísimas gracias. Para completar el tiempo del informe de la minoría del Modín, tiene la palabra el señor convencional por Córdoba, convencional del campo. Señor presidente. Bueno, efectivamente, para completar los aspectos pendientes de nuestro proyecto, quiero dejar constancia de que el Modín vino a esta trascendente etapa de la reforma de la Constitución Nacional justamente con el propósito de reafirmar el federalismo argentino. Uno de los motivos esenciales que ha movilizado nuestra actitud política de presencia en esta constituyente es justamente restablecer el viejo país federal y proponer un modelo de crecimiento, como lo acaba de señalar Dentiche, a partir de la reconstrucción del país del interior. En ese sentido, y afirmando lo que señalamos en las comisiones respectivas, creemos de que el federalismo argentino, los derechos de las provincias, los derechos de los pueblos históricos del interior, se fueron deteriorando a partir de que el país se fue centralizando en función de una dependencia externa. Fundamentalmente, el federalismo argentino se deteriora concretamente sus intereses de todos los días a partir de la inclusión de la Argentina como un quinto dominio del Imperio Británico. Ese es el momento aciago, el momento de inflexión de los intereses de nuestras provincias, de nuestros pueblos del interior, y justamente esa especie de transferencia de capitales y de esa especie de flujo permanente de capitales, como decía Raúl Scalabrini Ortiz hace ya unas décadas,
en el sentido de que había una succión permanente de los esfuerzos económicos de las provincias en función de ese alineamiento con el Imperio Británico. Hoy, más que nunca, se ha acentuado, justamente como consecuencia de estas políticas puestas en boga desde hace unos años, que son políticas anacrónicas, inviables y ahistóricas. Concretamente, el Modín piensa y replantea su proyecto de crecimiento a partir de mirar el país del interior. En la medida que nos acerquemos al país criollo, de raíz hispánica, de la tradición nacional federal, nosotros vamos a encontrar nuestra salida. Como dijo recién el convencional de Entiche, mi compañero de bancada, estamos pensando en función de un movimiento, de un proyecto de crecimiento endógeno. O sea, mirar desde adentro, que es una forma también de transitar los caminos de la integración latinoamericana. De lo contrario, es una formulación abstracta, el federalismo. Y en ese sentido, quiero traer una frase de quien fuera presidente en el año 1950, el general Juan Domingo Perón, cuando decía que una provincia no puede ser políticamente autónoma sin serlo económicamente. El federalismo político fue siempre una mentira, desde que no existió nunca un federalismo económico. Esa frase está vigente. El Modín le agrega que hoy más que nunca la subordinación del federalismo económico es tal porque ha quedado definido políticamente el federalismo, pero las economías tienen cada vez menos manejos de sus recursos. Y en ese sentido me voy a apoyar en lo que digo en un importante jurista argentino que está presente en esta constituyente, que es el doctor Héctor Masnata, que tiene quizás funciones de gran importancia en la sociedad argentina en este momento y ojalá puedan aplicarse sus puntos de vista en este tema. El doctor Masnata, en el libro Hacia la Reforma Constitucional que acaba de publicar, dice: la problemática argentina ofrece al observador crítico los frutos y consecuencias de una doble colonización. La primera colonización la llamaremos externa, resulta de nuestra condición de país dependiente y subdesarrollado. Es el primer término, sujeto a la hegemonía de los países centrales. Y la segunda es la interna o endógena, que resulta productora de la sujeción del grueso de las provincias de Argentina a un centro privilegiado. Dice Masnata que la ciudad puerto de Buenos Aires se ha constituido, junto el cinturón industrial y la pampa húmeda, acumulan el 20% del territorio solamente y casi manejan el 80% de la riqueza nacional y el 70% de la inversión pública. De manera de que cada día la sujeción y la dependencia de nuestras provincias es más absoluta. En ese sentido está la prueba de todos nosotros, la evidencia de la destrucción de las economías regionales y de los principios más elementales de nuestros intereses provinciales. Había existido un acta de reparación histórica. La verdadera acta de reparación histórica es la que firmaron las provincias de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis, hace ya quizá 2 décadas, que ha sido violentamente desestimada por la política del ministro Cavallo, que inclusive arrasó con las formas de protección industrial que tenía la provincia de Tierra del Fuego. Eran provincias en donde era necesario facilitar formas de promoción industrial para poder permitir la erradicación industrial. Si no, es muy fácil advertir que estando el mercado interno concentrado en las grandes ciudades, como puede ser la capital federal, Rosario y Córdoba, pero particularmente este cinturón industrial, nadie va a poner una industria en las provincias más lejanas donde está el costo del flete, el agravante de la distancia, las dificultades infraestructurales que acá acaba de señalar Dentiche. Es obvio que la concentración macroeconómica del puerto va a continuar de esta forma, porque hasta la curtiembre Yoma de la provincia de La Rioja, de la ciudad de Chilecito, ha trasladado casi todas sus industrias, que era la única fuente industrial de trabajo en esa provincia, que tiene la paradoja de tener la provincia más olvidada y humillada del país, la que más hombres y sangre le ha dado a la historia argentina, de tener en este momento un presidente riojano que hace la política de los porteños. Entonces, en ese sentido, señor presidente, nosotros queremos venir a ratificar los derechos federales y a partir de ahí fundamentalmente los derechos del municipio. El Modín vino con un meditado artículo 106 nuevo de la Constitución. Queremos la limitación que imponía el artículo de la Constitución del 53, en donde definía que las provincias solamente tenían facultades para establecer los alcances del municipio. El municipio es la base de la construcción del federalismo argentino, así lo fue en nuestra historia y nosotros queremos repararlo. Y en ese sentido, nosotros hemos formulado una síntesis en la confección
semántica del artículo 106, en donde le damos a la autonomía municipal, le regulamos los alcances institucionales, políticos, administrativos, económicos y financieros, volviendo al concepto aquel de Perón de que la autonomía política era definida en forma abstracta si no se definían estas cuestiones esenciales. En ese sentido, decimos que hemos encontrado en la comisión que sesionó en la ciudad de Paraná, que hace referencia a este tema, este punto de vista, y nosotros señalamos que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia durante los 78 años, desde 1911 a 1989, hasta el caso Rivademar contra la Municipalidad de Rosario el 21 de marzo del 89, determinó que el municipio constituye recién un órgano de gobierno. Pero en determinado momento se modifica ese criterio de la Corte y creíamos necesario establecer los alcances de la autonomía municipal en el nuevo texto constitucional. Hemos encontrado distintas opiniones. El partido mayoritario, el Partido Justicialista, había llevado a la opinión de esa comisión, insistía en que solamente había que asegurar la autonomía municipal, que es una actitud distinta que la que tiene afortunadamente en este momento en el informe de la mayoría. Actitud que fue apoyada por varios convencionales del principal partido opositor en ese caso. Nosotros disentíamos absolutamente. La actitud mencionada resulta explicable por el estilo unitario y centralista del funcionamiento de los grandes partidos políticos argentinos y por la visión centralista que tiene el gobierno de Menem Cavallo, como decía en este momento. Aclaro que el doctor Cavallo es oriundo de la misma ciudad de donde yo provengo, que era la segunda ciudad, la de San Francisco, fundada por un abuelo de un constituyente que está acá ahí presente, que es el doctor Iturraspe, que llegó a ser una ciudad, después de la ciudad de Avellaneda, la segunda ciudad industrial en densidad proporcional con la población en todo el país. Prácticamente ha sido desmantelada la industria. Es muy poco lo que ha quedado como consecuencia de esta destrucción del mercado interno tan profundo, porque difícilmente la industria de San Francisco podría competir con la sofisticada tecnología y los bajos sueldos quizás de otros países, en donde el Estado todavía tiene un papel protector que lo ha abandonado el Estado argentino. Nosotros queremos disentir en aquel concepto viejo de que la autonomía municipal solamente debía definirse y no darle un mayor alcance, y en ese sentido habíamos observado y extrajimos de los distintos libros de proyectos que acá voy a citar, los distintos enfoques que se le había dado en ambos partidos. El Partido Justicialista había expresado su punto de vista un intendente de una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, Pascual Rampi, que a su vez coincide con que es el miembro informante en esta comisión. Sostuvo en aquel momento en la Comisión de Paraná: nos parece que la inserción del vocablo de la autonomía es por sí solo suficiente para definir una intencionalidad inequívoca, establecer constitucionalmente los pilares del régimen municipal. Cualquier modalización adicional implicaría avanzar sobre las autonomías provinciales. Diferíamos absolutamente con el convencional Rampi en este aspecto, retaseándole, decía él, la oportunidad de operar sobre la realidad que ellas conocen y que en la extensión territorial de nuestro país es por demás rica en matices. Esto el convencional Rampi lo dice en el libro de proyectos ingresados en el boletín 9, página 353. Por su parte, la señora Elba Roulet, es vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, afirmó: toda enumeración exagerada de las características de dicha autonomía, además de tediosa y contraria al estilo de la Constitución, en la práctica comportaría una limitación al concepto amplio de autonomía. Disentíamos absolutamente. La señora Roulet lo dijo en el boletín 9, página 358 de los proyectos ingresados. Estamos absolutamente en desacuerdo por el concepto aquel que traíamos recién de que la autonomía, sin la definición de los principios económicos, es abstracta. Pero vamos a citar convencionales de la mayoría, como el doctor Horacio Rosati, del Partido Justicialista, que comparte el criterio que el Modín ha sostenido en este aspecto y que dice: para que exista una autonomía municipal o independencia comunal, no basta proclamar la autonomía, más o menos enfáticamente, sino que hay que establecer en la misma Constitución y no dejar librada a la suerte de su ley las garantías de la triple autonomía política, administrativa y financiera. Rosati lo señala esto en el boletín número 5, página 205. Aclara luego que definir la autonomía en el texto constitucional equivale a consagrar una herramienta interpretativa uniforme en todo el territorio del país. Saber qué queremos decir cuando decimos autonomía, pero en modo alguno significa decir que todos los municipios del país deben gozar del mismo estatus jurídico. El convencional del radicalismo, ya citado en otra oportunidad por mí mismo, el doctor Humberto Quiroga Lavie, en su interesantísimo libro
que luego ha sostenido en parte en esta constituyente, pero en este caso introduce un elemento muy importante en el boletín de proyectos, sostiene lo que el Modín considera que fue el mejor proyecto presentado en este tema. Dice que tampoco bastará con la mera afirmación constitucional de la autonomía del municipio, resultando necesaria que en ella se encuentre especificada en ámbitos institucional, económico, financiero y administrativo. Nosotros señalábamos todos estos aspectos, citamos también a la convencional Norma Massa, que es autora de un proyecto interesante, en donde ella señala que todo este tema de la autonomía puede formar parte, hay que darle rango constitucional porque si no se encuentra demasiado atado a los forcejeos políticos partidarios y a la disputa territorial del poder. Y en ese sentido, vamos a coincidir con una opinión del doctor Raúl Alfonsín, aunque parezca increíble, muchas veces creo que es importante lo que ha afirmado en el Diario de la Nación el 19 de julio del 94, durante el Pacto de Olivos, y decía que muchas veces hay intencionalidad política cuando se reparten los fondos entre los intendentes del propio partido y de la oposición. Ese es el tema que nosotros queremos señalar. Acá, cuando el intendente no es del mismo color político que el gobernador, difícilmente vengan los fondos que queremos llevar a la Constitución y queremos que la Constitución le dé los alcances económicos a esos fondos. De la misma forma que cuando el gobernador no es del mismo color político que el presidente, obviamente se retrasan los fondos. O puede haber un criterio discriminador en ese sentido. El enfoque minimizador del rol del municipio también responde en algunos casos al modelo neoliberal del gobierno local, en el cual la descentralización acompaña una política de privatización y la concepción del municipio como una empresa de servicios. Y en ese sentido, hemos estado presentes en la reunión en la Comisión de Paraná cuando recibimos la visita de la Federación Argentina de Municipios, encabezada por el actual intendente de la ciudad de Santa Fe, ingeniero Bey, que fue a plantear una definición del tema de autonomía absolutamente coincidente con la propuesta del Modín. Recuerdo que en aquel momento pedí la palabra y planteé de que facilitáramos la resolución del tema, aceptando que la Federación Argentina de Municipios, que preside el intendente Rubén Martí de la ciudad de Córdoba, o presidía porque ahora ha sido justamente modificada en estos días, creíamos que eso era muy importante, esa nueva definición que llevaba... Señor convencional, le solicita una interrupción el convencional Peco. Me va a dar un poquito de tiempo, porque yo creo que estoy muy cerca de... Si me permite, yo estoy de acuerdo. ¿Usted está de acuerdo? Sí, señor. Convencional Péculo tiene la palabra. Yo creo que lo que dice el convencional preopinante no es cierto. Y no es cierto que se distribuye indiscriminadamente los fondos con los intendentes que no son del partido. Entonces no puedo dejar pasar esta arbitrariedad porque no es cierta. Y si no, tiene que decir qué intendente tiene el Modín para decir a quién no le dan participación. Convencional, el convencional Rampi también había pedido, si Sí. usted... Una breve respuesta. ¿Cómo no? No es un problema de que sean intendencia del Modín, o no. No, es un tema. Yo estoy trayendo una opinión del doctor Raúl Alfonsín en el Diario de la Nación del 19 de junio, y él hace referencia, y lo voy a terminar de leer porque me había olvidado en la parte esencial, que él hace referencia a Eduardo Duhalde, a su gobernador, cuando dice lo siguiente, fíjese. Dice el doctor Alfonsín, Eduardo Duhalde, sospechado de abrir o cerrar la canilla a su entero arbitrio en lo referido a los municipios conducidos por los radicales. Yo lo dejo para la deliberación posterior en los integrantes del Pacto de Olivos porque son socios, primos trimestrales, de manera que no tengo por qué entrar yo en ese tema. Pero lo señalo porque... algún intendente justicialista de los 90 que hay en la provincia de Córdoba hizo la misma referencia con relación al gobierno del doctor Angelós. Aún cuando le digo que en la provincia de Córdoba existe la autonomía, está instituida, inclusive está fijada una forma de coparticipación entre la provincia y el municipio, que parece que no siempre se cumple estrictamente por otros motivos políticos. Señor convencional, hay dos interrupciones que le han solicitado. El convencional e intendente Rampi y también el convencional e intendente Bulacio. Ambos quieren hacerle alguna interrupción. Tiene la palabra Rampi. Señor presidente, conozco de la denodada preocupación que ha tenido el señor convencional preopinante, puesto que hemos sido compañeros en la Comisión de Régimen Federal
y realmente ha tenido preocupación por trabajar sobre un tema tan importante como es el de la autonomía municipal. Sé que está animado por la buena fe y por un principio ineludible que debe privar acá, que es el del respeto entre colegas convencionales. Pero yo le quiero manifestar que he escuchado en varias oportunidades que se manifestó en las comisiones y alguna vez tal vez en estas reuniones, que en la provincia de Buenos Aires, por lo menos voy a hablar de mi provincia, existían o existe una suerte de discriminación con respecto a pretendidos, y lo pongo entre comillas, a pretendidas aperturas de canillas financieras hacia municipios que no se correspondan al color político del gobierno provincial de turno. Yo fui diputado durante el 83 al 87, siendo gobernador de la provincia el doctor Alejandro Armendáriz, y no me consta que el doctor Alejandro Armendáriz haya realizado discriminaciones financieras con los municipios que no correspondían a su color político o a su partido, que eran en aquel entonces 28 municipios justicialistas. Durante la gobernación del doctor Cafiero comenzó mi primer mandato y no conozco que haya habido municipio alguno, por lo menos en los foros de intendente a los cuales estamos concurriendo desde hace muchos años, que haya intendente alguno en la provincia de Buenos Aires, desde las épocas del doctor Cafiero, que haya sufrido discriminaciones financieras. Y sigo siendo intendente con el gobierno del doctor Duhalde, donde no solamente no hay discriminaciones financieras, sino que se ha potenciado con medidas concretas de acción a todos y cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires. El proceso de descentralización impositiva y el proceso de descentralización operativa de la obra pública eximen de cualquier otro comentario. Además, para terminar, no sé si el doctor Alfonsín habrá hecho este tipo de declaración, si están dentro o fuera de un contexto de opinión. Pero debo aclarar que cuando dicen cerrar la canilla, yo digo que se está confundiendo con el imaginario popular una terminología que no se corresponde con la terminología legal, administrativo-económica del funcionamiento provincial. Nadie cierra la canilla porque es imposible no abastecer de fondos cuando están y se corresponden a una ley determinada. Es en absoluto imposible que pase. Todos los municipios tienen fijada una coparticipación provincial de impuestos y las reciben todos religiosamente del 1 al 15 de cada mes en la provincia de Buenos Aires. Y hablo de mi provincia. Toda la obra pública de vivienda de la provincia de Buenos Aires se está realizando a través de la descentralización operativa de la obra pública por los municipios y en forma automática. Las viviendas en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se van construyendo en forma automática municipio por municipio. Por lo que le digo al señor convencional, a quien respeto y aprecio por su dedicación y esmero en esta convención, que hay una fuerte equivocación en sus dichos, puesto que no existe en la provincia de Buenos Aires ningún tipo de discriminación financiera a municipio alguno, sea cual fuere el color político de su representante legal, en este caso del intendente. Muchas gracias y discúlpeme por la intervención. Convencional del Campo, si le autoriza al convencional Bulacio, el convencional Bulacio tiene la palabra. 235. 235. Yo quiero manifestar mi preocupación por el tema, sin duda. Nuestro texto, porque también hemos elaborado un dictamen en minoría que oportunamente será desarrollado por otros convencionales, incluye el tema de la coparticipación de las provincias a los municipios, entendiendo que es razonable que así suceda cuando incorporamos el tema de la coparticipación de la nación a las provincias. Y yo debo advertir, ya que me toca de lleno el problema, que yo soy un intendente de una de las ciudades más grandes del país y soy un intendente de un signo político distinto al del gobernador de mi provincia y al del gobierno nacional. Y sin duda tengo dificultades
porque no todos los fondos que recibe la provincia son fondos coparticipables. Hay una cantidad de fondos con fines específicos de los cuales los municipios no participan. Y quiero aclarar esto también, que es muy importante. El año pasado, en el Congreso de Intendentes que organizó el Ministerio del Interior, cuando era ministro del Interior el doctor Gustavo Vélez, el presidente de la Nación anunció algo que para nosotros era de significativa importancia. Anunció el presidente Menem que el 25% de los fondos que la Nación distribuía a las provincias irían directamente a los municipios. Por supuesto, aplaudimos esta manifestación del presidente Menem, ya que en el caso de mi provincia solamente el 12,5% de los fondos totales que recibe se distribuyen entre los municipios. Y en el caso concreto de San Miguel de Tucumán, de cada 100 pesos que se tributa en la ciudad a la Nación, solo 6 vuelven al municipio. Y es así que mi presupuesto solo tiene un 30% de fondos coparticipables y un 70% de recursos tributarios propios. Esto casi es una excepción total dentro del país. Por eso creo que incorporar una cláusula que garantice una justa y razonable, equitativa coparticipación a los municipios por parte de la provincia es seguir simplemente con la mismo concepto de la coparticipación de la Nación a las provincias. Muchas gracias. Gracias, señor convencional. Continúa en el uso de la palabra el señor convencional del Campo. Quiero aclarar en relación a esto de que nosotros, las facultades de establecer los alcances de la autonomía están dadas por las constituciones provinciales. O sea, las autonomías radican además en la provincia, y las provincias son las que están facultadas para establecer los alcances y la profundidad que tiene este tema. Otro concepto importante que hemos destacado en los distintos proyectos entrados, hay más de 60 proyectos del artículo 106 de la Constitución, es el presentado por el Movimiento Popular Fueguino, porque establece que el régimen municipal que deben asegurar las provincias se reconoce como parte constitutiva de la Organización Federal de la Nación Argentina. Creemos que esto es importante porque es una forma de destacar que el municipio tiene un nivel de gobierno integrante del sector público argentino, hasta ahora no planteado de esa forma. Además, queremos destacar también de que la posición del MODIN en defensa del municipio está antitéticamente opuesta al modelo socialdemócrata del municipio, que está bastante en boga y que ha sido difundido inclusive en nuestro país, y que procura el máximo de independencia del gobierno local, vinculado directamente a un gobierno mundial, por considerar innecesarios los estados nacionales. Este modelo es defendido por la Federación Mundial de Ciudades Unidas, que preside el ex primer ministro de Francia y actual secretario general de la Internacional Socialista, Pierre Mauroy, que ha tenido acuerdos en algunas ciudades de la Argentina. Analizados los distintos aspectos jurídicos y doctrinarios, corresponde destacar las consecuencias prácticas del relegamiento del gobierno municipal. En el país hay 1.700 municipios. Esos son los que más o menos hay en la República Argentina. Y solo inciden en un 2,1% del Producto Bruto Interno. Y la proporción de sus presupuestos sumados en relación al gasto público total es el siguiente, según el informe sobre el gasto público consolidado publicado el día 20 de enero del 94 en el Diario de la Nación. Gasto público argentino del año 1994. La Nación, 39.000 millones de dólares, 56,4%. Las provincias, 24.700 millones de dólares, 35,7%. Y los municipios, 5.460 millones de dólares, que es el 7,9%. Baste comparar este magro 8% del gasto municipal argentino con el 25% que significa el gasto municipal en Alemania, donde corresponde a los municipios el 65% de la inversión pública. Esto más o menos termina de redondear nuestra visión y nuestra posición sobre el tema de este tema que saludamos y felicitamos como la inclusión de los nuevos derechos del municipio y lo que hace las autonomías municipales. Voy a terminar
señalando simplemente que apoyamos un proyecto de regionalización. No puedo fundamentarlo porque ya no tengo tiempo, y además los distintos aspectos que otro compañero de bancada se va a referir a los aspectos de la educación, de la Universidad Argentina y demás. De esta forma, ponemos a consideración nuestro dictamen e invitamos a los señores convencionales a que sumemos nuestra voluntad detrás del voto para que esta Constitución signifique un avance en estos aspectos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor convencional. Tiene la palabra el señor convencional por la provincia de Mendoza, Richard Batallón, quien lo hace para informar el despacho en minoría del Partido Demócrata de Mendoza. El número de banca, 260. 260. 260. Hola. Señor presidente. Señor presidente, a pesar de la soledad y el éxodo de algunos señores convencionales, aunque sea para quienes nos distinguen con su presencia y para el diario de sesiones, vamos a pasar a fundar nuestro despacho por la minoría. Y al abordarlo, en tanto trata de la cláusula federal, señor presidente, debo confesar que siento una incontenible emoción y además el peso de una enorme responsabilidad. Es que este debate, señor presidente, es el debate quizás más esperado que ningún otro, más postergado en la sociedad argentina que ningún otro. Un debate trascendental, histórico, crucial, como los desafíos de nuestro tiempo. Y este es el debate, señor presidente, el debate de la Convención Nacional Constituyente, porque tanto que su resultado determine que vamos a ser capaces de consagrar el fortalecimiento del federalismo, o tanto que nos falte determinación, que nos falte coraje, que nos falte capacidad para poder hacerlo, que no sepamos aprovechar esta oportunidad y que dejemos pasar la historia, aún así el contenido de este debate va a quedar marcado en fuego en la piel de la nación argentina. Y es por eso que siento emoción y responsabilidad, pero también y mucho más porque vengo a fundar este despacho por la minoría en nombre del interbloque de partidos provinciales, que desde distintos proyectos, incluso desde distintos despachos, ha confluido en una propuesta común para la cláusula federal, expresando de esa manera su vocación de actuar en común por los denominadores comunes que tenemos los partidos provinciales y además materializando lo que ha sido la característica de esta convivencia
de las coincidencias que se han desarrollado a lo largo de esta convención constituyente por los partidos provinciales. Quizás por eso, señor presidente, para nosotros este es aún un día más histórico todavía, porque guardamos la esperanza de que esté germinando un proyecto que pueda alumbrar a la vida cívica de la nación una expresión política de raigambre auténticamente federal que en caso que se logre estará llamada indefectiblemente a ser protagonistas de los nuevos tiempos de la República. No tengo, señor presidente, ninguna duda de que el régimen federal ha de ser el eje directriz sobre el que queremos que funcione la República. Pero necesitamos hacer algunas consideraciones para que nuestras críticas o nuestras propuestas resulten o puedan resultar más comprensivas. Mucho se ha dicho y se ha dicho bien sobre el federalismo como una forma de Estado. Yo no quiero hacer consideraciones doctrinarias. En realidad no podría hacerlas, pero sí tenemos que hacer algunas consideraciones que nos sitúen en la realidad desde la cual arrancamos para considerar el tema que nos ocupa. Lo primero que queremos plantear es si el federalismo ofrece hoy respuestas eficaces a las urgencias de la actualidad. Y queremos hacerlo a pesar de que tenemos para nosotros del que el federalismo es, sobre todo, una realidad de profunda raíz histórica, además de una realidad sociológica. Pero el federalismo es mucho más que esa realidad. Es en particular una vocación de los argentinos. Es, diríamos mejor, un destino, pero por último y fundamentalmente, una necesidad. Y es una necesidad aún frente a la globalización o el fenómeno de la integración. Aún así, las sociedades expresan sus tendencias hacia el afianzamiento de las identidades locales y el afianzamiento de sus rasgos, de sus particularismos. Aún frente a estos fenómenos que apuntaba, se impone la tendencia a la descentralización como una forma de reclamo por las autonomías ante la notable desvalorización del Estado, como una forma también de democratizar el poder, como una forma de acercar a gobernantes y gobernados y de hacer más inmediatas las cargas fiscales en la acción del Estado. El federalismo es, para nosotros, fundamentalmente, el nombre propio de la descentralización y es una respuesta vigente, eficaz a los problemas y los desafíos que nos plantea fines de siglo y las exigencias de la sociedad argentina. Acá se han hecho consideraciones en términos del atraso que vive la nación, en términos sociales, en términos de crisis de sus economías. Nosotros tenemos la plena convicción
de que el federalismo es una respuesta que puede construir desde las autonomías provinciales el desarrollo de las provincias para contribuir al desarrollo de la vida de la nación. Ese federalismo consagrado, así como lo concebimos, es el federalismo consagrado en la Constitución del 53, pero distorsionado en los hechos y en la práctica, también por distintas realidades y circunstancias que a lo largo de este debate, por los miembros informantes, también han sido señalados. Hemos dicho la distorsión que tiene que ver con las relaciones en términos de competencias, que no son claras. Las distribuciones en materia de recursos, de potestades tributarias, de parámetros de distribución, los fondos de asignación específicas que contrarían los acuerdos en términos de coparticipación, los dineros que por debajo de la mesa reciben por afuera del sistema institucionalizado algunos gobiernos que son favorecidos en forma discriminatoria por el poder central, las transferencias de recursos, las transferencias de competencias sin la asignación respectiva de recursos, la explotación total de las riquezas naturales de las provincias sin participación de estas y sin siquiera efectuar una compensación razonable, acorde con regalías justas, los impuestos como el inflacionario que fueron empleados en forma exclusiva y excluyente por la nación, sin considerar a las provincias. Estas y tantas otras razones han sido las que han desvirtuado el federalismo, quizás también la actitud asumida por muchos hombres de la vida política que, llegados a ejercer funciones en el ámbito nacional en representación de las provincias, a poco de sentarse en sus despachos porteños, olvidan la esencia, olvidan sus raíces, olvidan el mandato, la función, el sentido de la actuación que deben desempeñar. Vale para quienes han ocupado funciones ejecutivas y para quienes han actuado en el Congreso de la Nación, sancionando las leyes que privaron a las provincias del ejercicio de sus potestades en distintas materias y que han contrariado definitivamente el federalismo de la Constitución del 53. Ese federalismo que le permitió, por ejemplo, a la provincia de Mendoza negociar con la Nación, acordar con la Nación, porque tengo que decir también que venimos a reivindicar un federalismo de concertación, la explotación de sus recursos naturales y la prestación de los servicios públicos. Los mendocinos, en tiempos de la década del 40, habíamos acordado con la Nación la explotación petrolífera de nuestros yacimientos, estableciendo cuáles eran las formas de participación en la renta petrolera y también las formas en que debía liquidarse las mismas. Pactamos también con la Nación la prestación del servicio de gas, a los efectos de que lo prestara en principio YPF, después terminó siendo gas del Estado por un lapso de 50 años. Pero fue la provincia de Mendoza la que estableció las condiciones a las que tenía que someterse la empresa prestataria en términos de calidad del servicio, de regímenes tarifarios, de control, en fin, el ejercicio jurisdiccional de sus facultades y de poder de policía. También pasó a la hora de construir las centrales hidroeléctricas que yacen en el territorio mendocino. Tenemos un enorme potencial, solo parcialmente explotado, pero todos esos emprendimientos llevados a cabo por la Nación tienen un antecedente histórico y fundamental: el convenio Nación-Provincia para construir el complejo hidroeléctrico Nihuiles, que obligó a la Nación a poner en el marco regulatorio para la privatización del sistema eléctrico una cláusula por la cual cabía acordar con las provincias
inevitablemente antes de proceder a la privatización. Este federalismo ha sido definitivamente desvirtuado en la vida nacional por las leyes que conculcaron esas potestades y esas facultades. De esa noche perdida de la historia, nosotros tenemos la humilde aspiración de venir a contribuir a que podamos rescatar el federalismo argentino. Un federalismo que, consagrado en términos políticos e institucionales, tiene que tener inevitablemente un correlato en términos económicos, en términos de poder. Tenemos que decir así que el federalismo para nosotros es sobre todo ese poder de decisión. Hacerlo nosotros, hacerlo los provincianos por nosotros, poder ser artífices de nuestro propio destino, sin tener que esperar que las soluciones a los problemas cotidianos de nuestra sociedad tengan que venir de las decisiones iluminadas del Congreso, de los poderes centrales de Buenos Aires, que puedan surgir de nuestras propias facultades de decisión. Y no hay poder de decisión si no hay recursos económicos. Y por eso el tema central de este debate, más allá de la autonomía municipal, más allá de la educación, de la importancia y trascendencia que tienen estos temas, se asienta en el tema de la distribución de los recursos impositivos y también de los recursos naturales. En fin, el tema de los recursos, vital para poder consagrar la autonomía que parece ser ha sido el mandato dado por el Congreso a esta Convención Constituyente al incluir el tema de fortalecimiento del régimen federal. El federalismo es poder de decisión. Decía Joaquín B. González, el Estado dependiente en lo económico lo es inevitablemente también en el terreno político y provocará los movimientos de regresión o de rebelión, o si no, quedará condenado a convertirse en una cosa pasiva, incapaz de tener iniciativa, incapaz de generar progreso. Esta convicción que tenemos, señora Presidente, es la que nos ha llevado a gestar un despacho por la minoría, sin dejar de reconocer los esfuerzos hechos por el señor Presidente de la Comisión y los demás bloques intervinientes, quizás todos animados de la misma vocación: recuperar, rescatar el federalismo, fortalecerlo definitivamente en esta reforma constitucional. Pero quién sabe por qué, quizás por esos corsés que puede ponerle a los constituyentes sus partidos políticos, quizás los acuerdos alcanzados previos para gestar esta reforma constitucional, quién sabe, han evitado que todos fuésemos con la mayor profundidad a la conclusión de una cláusula, a la gestación de una cláusula que tenga los alcances innovadores y transformadores que reclama la idea de recuperar el federalismo. Cuando hablamos de recursos, hablamos también de competencias en materias de servicios, porque, como dice Frías, y una destacada constitucionalista mendocina, la señora Castorina de Tarquini, las provincias pueden ejercer sus competencias con fines de logros nacionales, porque tienen ejecución local, pero tienen un destino nacional. Y por eso, señor Presidente, este despacho por la minoría que nosotros venimos hoy a defender tiene una piedra angular fundamental: la defensa de las potestades tributarias
de los recursos propios de las provincias, antes quizás que la idea de la institucionalización de la coparticipación y la reivindicación de los ámbitos propios para la prestación de los servicios, junto a la defensa inquebrantable de los recursos naturales. Estos son los tres ejes, los tres puntos de apoyo en los que se sustenta el despacho que venimos en nombre del interbloque provincial a sostener a esta Convención Nacional Constituyente. El primer punto de diferenciación tiene que ver, para ir en el orden en que ha elegido para redactar su cláusula constitucional la mayoría, tiene que ver con los impuestos externos. Nosotros planteamos la necesidad de que esos impuestos externos, que no son deseables en su aplicación, en tanto vengan a trabar o a impedir la apertura de fronteras económicas que tenemos que conquistar abriendo y ganando mercados como el único camino para poder emprender un capítulo de crecimiento, en la medida que sean instaurados, creados por el Congreso, tendrán que ser coparticipados con las provincias argentinas. Creemos que habrá de tenerse al momento de sancionar una ley el criterio para que se contenga también el aporte que hacen las provincias exportadoras. Pero el principio es más general, es abarcativo de todas, es un principio de justicia. O no lo ponemos para no trabar las exportaciones o lo ponemos con fines coparticipables. El otro tema que nos distingue del proyecto de la mayoría es el tema que tiene que ver con el inciso segundo, con los ámbitos tributarios a nivel de los impuestos que gravan la actividad económica o los bienes de la sociedad argentina. Nosotros coincidimos en algo, en que los impuestos indirectos son una facultad concurrente del gobierno central con los gobiernos de las provincias. Y creemos que allí está dado el espacio para negociar los términos de la coparticipación. Pero decimos también que únicamente esos son los otros recursos a los que refiere el artículo 4 de la Constitución Nacional, como una forma clara de oponernos a la redacción que ha elegido el despacho por la mayoría, que copia el texto actual que faculta al gobierno central a imponer contribuciones directas por tiempo determinado, que es una facultad propia de las provincias y que ha sido utilizada por la nación a lo largo de casi 100 años como una forma avasallante de estas potestades de las provincias argentinas, en la medida que los impuestos directos han sido instaurados por la nación, han sido creados y puestos en vigor por la nación por tiempo indeterminado. Ha conculcado así la nación las potestades tributarias propias de las provincias. Y por eso hace falta una cláusula que sea clara y terminante para evitar que esta distorsión se produzca. Es tan así que se requiere una redacción como la que proponemos, que en el debate, al sostenerse que finalmente se optaba por una redacción idéntica a la actual, parecía subyacer el espíritu de que por fin habrá de seguírsele tolerando a la nación que imponga contribuciones directas, avasallando las competencias propias de las provincias. Y esto es fundamental, señora Presidente, es fundamental y decía más importante que la discusión de la coparticipación, porque si las provincias no tienen recursos propios,
no tienen ese punto de salida para salir a negociar los términos de la coparticipación. La idea que esto esté reglado por una ley convenio se transforma en una mera ilusión, porque los gobernadores argentinos tienen que acudir a firmar las leyes que le propone el Ministerio de Economía, porque a veces depende de que adhieran la posibilidad de pagar los sueldos en sus jurisdicciones, y entonces el acuerdo, la ley convenio, se transforma en una simple ley de adhesión. Y esta no es la forma de consagrar, de defender las autonomías de las provincias, que repito, parece ser el mandato dado por la ley a esta Convención Nacional Constituyente. Nosotros queremos gobiernos de las provincias fuertes, capaces de negociar en términos de poder, en igualdad de oportunidades, para negociar los contenidos de ese acuerdo de coparticipación. De ese acuerdo que debe tener un alcance necesariamente complementario luego de haber asegurado esos ámbitos tributarios propios que garantizarle a las provincias los impuestos directos nos está permitiendo garantizar. Decía que la coparticipación es el término que viene a complementar esto, señora Presidenta. Y acá queremos detenernos en un aspecto. La coparticipación no es la panacea. La coparticipación es un mecanismo de distribución, un mecanismo que aceptamos, que es necesario en la actualidad. Quizás en el futuro se puedan diseñar también otros. Hoy es el mecanismo que utilizamos. Y es buena la mención constitucional, quizás, pero lo que no es bueno es que simultáneamente con la constitucionalización de la coparticipación, que parece ser lo que viene a coronar las expectativas de muchos bloques o de muchos convencionales aquí representados, estémosle también dando rango constitucional a la formación de fondos específicos, de asignación específica, que sancionados por el Congreso tienen el claro sentido de desvirtuar los acuerdos coparticipables. Y es verdad que hay una disidencia en el bloque del oficialismo del pacto, que se divide entre aquellos que requieren que el fondo especial de asignación específica se nutra de fondos del Tesoro Nacional y no de los fondos coparticipables. Pero aun que se gane la partida esta, aun que los disidentes logren que los fondos especiales surjan del Tesoro Nacional, aún así, esa ley viene a distorsionar el reparto de recursos plasmado en una ley de convenio, porque viene a agregar millones de dólares, que es lo mismo que decir puntos en la coparticipación para salir en privilegio de una provincia en perjuicio de las otras. Por supuesto que estamos tanto más de acuerdo con que esos recursos surjan del Tesoro Nacional y no de los fondos coparticipables, pero en el fondo y en esencia el problema es el mismo. La propuesta que nosotros formulamos también está vinculada a los mecanismos de reparto, que deben tener el componente de equilibrio, el componente de equidad, el componente de solidaridad y también tienen que tener el componente devolutivo. Quizás el conjunto de estos parámetros haría que pudiéramos llegar a las mejores fórmulas de distribución de los recursos concurrentes provincia-nación que habrán de complementar los recursos propios, excluyentes, que nosotros pretendemos garantizar a las provincias. Y la pregunta podría ser,
si es que estamos en contra de los fondos de asignación específica que tenemos nosotros previsto para aquellas provincias que requieran de mayores recursos que los asignados para poder afrontar el desafío de una prestación de servicios en condiciones de equidad para que haya para todos los argentinos de todas las provincias igualdad de oportunidades en el acceso a esos servicios. Nosotros hemos previsto, como decía la Constitución, como dice la Constitución, de que tenemos que prever la asignación de recursos en la forma de subsidios. Por supuesto que tiene que haber recursos adicionales que votará el Congreso para acudir en respaldo de esos déficits que pueda haber en alguna o en muchas provincias argentinas. Pero queremos que estos subsidios sean transparentes, que estos subsidios sean públicos y que tengan un cargo de rendir cuentas, porque no estamos de acuerdo con que los pobres de las provincias ricas terminen subsidiando a los ricos de las provincias pobres. Y que esos fondos adicionales que ponemos todos los argentinos para acudir en auxilio de esas provincias, en lugar de destinarse a los servicios de educación, a los servicios de la salud, a los servicios de la justicia o de la construcción de vivienda, se queden en los bolsillos de los legisladores, de los señores jueces que terminan liquidando, fulminando los recursos presupuestarios o los grandes recursos, los intereses económicos de estas provincias, en lugar de venir a corregir las deficiencias de esta postergada justicia social que tanto reivindican los partidos oficialistas del pacto. Por eso, señor presidente, hemos detallado aquí, con la mayor síntesis posible, estos tres elementos fundamentales: coparticipación en los recursos externos, recursos propios excluyentes, con una redacción categórica que ponga fin a 100 años de avasallamiento del federalismo desde las prácticas de la nación,